Hola, hoy quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal y en este episodio o capítulo quiero hablaros de la importancia de la comunicación, de las relaciones humanas y de cómo me comunico, sobre todo conmigo misma y con los demás. Y en realidad es un reflejo de cómo me comunico conmigo misma a cómo me comunico con los demás, ¿no? Y si tengo problemas con respecto a la comunicación, es un buen punto de partida empezar como la comunicación conmigo misma, ¿no? Y bueno, hoy vengo a traeros diferentes reflexiones que creo que son importantes para poder establecer un mejor vínculo conmigo misma y con los demás. Y esto quería empezar porque me recuerda a cuando era un poco más joven y lo pasaba francamente mal con respecto a las relaciones. Me hacía sufrir muchísimo, lloraba muchísimo y tenía muchos disgustos con respecto al tema de las relaciones, ¿no? Tanto de pareja como familiares, como de amistades. Cualquier relación y cualquier vínculo era causa de sufrimiento para mí. Y era porque en realidad no me comunicaba. Y esto es algo que cambió mi vida por completo, ¿no? No me comunicaba con el otro porque en realidad nadie me había enseñado, nadie me había explicado que comunicarse es la base de la vida, ¿no? Y comunicar tus emociones, tus sensaciones, lo que te está ocurriendo, poder poner límites y empezar como a dialogar conmigo misma y con los demás desde ese lugar era un cambio radical, ¿no? Y recuerdo un momento particularmente difícil en mi historia, en mi vida. Estaba lidiando con muchísimo estrés, con muchísimos problemas, no estaba bien en muchas áreas de mi vida, ¿no? Y me negaba a hablar de ello con nadie, ¿no? Y entonces las personas que tenía a mi alrededor tampoco me acompañaban porque tampoco me animaban a, hablo de amistades, ¿no? Eh, no me animaban a comunicarme, a poder como dialogar, a poder abrirme y demás, ¿no? Entonces tampoco había un entorno donde esto estuviera fácil y claro y demás, ¿no? Y además yo pensaba que al no compartirlo también estaba protegiéndolo y en realidad lo que estaba haciendo es alejándome de mí misma y alejándome de los demás, ¿no? Y llegó un momento en el que simplemente ya exploté, no podía más y ya pues empecé a estudiar, a formarme, a cambiar mi vida y a hacer muchas cosas que fueron muy diferenciadoras para mi evolución y mi camino personal, ¿no? Pero sobre todo lo que hoy vengo a traeros es que es esencial priorizarnos, es esencial ponerte en primer lugar. Y esto no significa que seas egoísta, pero sí reconocer todo lo que te ocurre, todo lo que te pasa, tus necesidades. Y además es también súper importante aprender que para poder cuidar al otro, para poder amar al otro, y ser una buena compañía o una buena compañera, tienes que cuidarte primero a ti misma y amarte primero a ti misma. Y eso se hace escuchándote, permitiéndote, dándote espacio y sobre todo comunicándote contigo misma, ¿no? Y bueno, pues para mí hoy es importante traeros algunas de las herramientas que a mí me han servido mucho en todos estos años de evolución y de crecimiento personal para poder comunicarme mejor. Aún sigo aprendiendo y ya os digo, no es fácil aplicarlas todas siempre en todas las comunicaciones que tenemos interpersonales, pero sí que a medida que he ido aplicándolas me ha cambiado bastante el tema de la comunicación y qué era lo que yo quería decir y qué era lo que yo sentía y qué es lo que al final mis palabras dicen, ¿no? Y muchas veces cuando vamos deprisa o cuando queremos comunicar nuestro disgusto, realmente las palabras que salen no son las adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, el primer tip para mí y el más importante es tómate tu tiempo para reflexionar. Antes de hablar, tómate un momento y respira y escucha al otro y siente qué es lo que te ha dicho. A lo mejor te va bien retirarte, a lo mejor te va bien como anotar qué es lo que te ocurre, cómo te sientes, darle un espacio de un día incluso. Y esto ayuda a que la comunicación sea más clara y sea más efectiva y que lo que quieras decir lo digas de una manera más adecuada, ¿no? En segundo lugar, también me gustaría
marcar la importancia de hablar en primera persona. Esto es crucial porque el hecho de decir, es que tú siempre haces esto, es que tú siempre me molestas, es que tú siempre me haces rabiar. En vez de esto, si lo cambiamos por, yo me siento así cuando tú me dices esto. O cada vez que me gritas, yo me siento fatal y quiero llorar, tengo ganas de llorar. Esto cambia radicalmente la visión para el otro. De hecho, reduce sus defensas y abre un espacio para la comunicación, para una conversación como mucho más honesta y mucho más sincera, ¿no? Yo cuando he aplicado esto es que es completamente una diferencia abismal. Hay otra cosa que también funciona muchísimo y es el escuchar de una manera activa. La escucha activa lo cambia todo. De hecho, en terapia es fundamental, ¿no? El poder escuchar al otro de una manera completamente atenta, estando en el presente, mirando sus ojos, mirando su postura, mirando su lenguaje corporal, mirando todo lo que, cómo se comunica contigo desde todo su cuerpo y toda su entonación, ¿no? Y cuando prestas atención, lo que tiene que decir la otra persona, hay nueva información que te aparece y muchas veces esa información no la hubieras tenido en cuenta si hubieras tenido creencias, prejuicios, ideas preconcebidas en tu cabeza cuando el otro te está hablando, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos en ese escucha no activa en la mayor parte de la vida y de la sociedad que estamos, ¿no? Es como el otro te está hablando, pero tú en el fondo estás pensando, sí, sí, muy bien, pero lo que deberías hacer es esto, o lo que yo creo que te pasa es esto, ¿no? Y muchas veces no hay esa escucha profunda, ¿no? Así que, bueno, es simplemente estar presente para el otro y para ti también. Después, otra de las herramientas que me sirve muchísimo es el ser honesto, pero ser amable. Porque muchas veces la honestidad está en contraposición con la amabilidad, ¿no? Y es que yo me siento así, ¿no? Y digo, pues mira, yo me siento así, oye, pues mira, hazte responsable porque yo me siento así y ahora mismo lo que necesito es que me escuches y me da igual cómo te hagas sentir. Y esto no es así, sino que hay que también tener una capacidad de empatía y de, bueno, ser considerado con el otro, con la otra persona, ¿no? Y hay que encontrar ese equilibrio entre la honestidad y la empatía. Y hay un punto que me parece importantísimo, que es el de marcar límites. No sabéis lo importante que es esto. De hecho, una de las cosas que les va mejor a los niños o a los animales, para que veáis cómo se modifica el cerebro y cómo el cerebro necesita esos límites. O sea, un niño necesita esos límites para poder saber dónde está el sí, dónde está el no. Y además es que el niño busca ese límite, ¿no? Con el tema de la comunicación entre adultos es exactamente lo mismo. O sea, yo tengo que saber cuál es tu límite para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Si a ti te gusta ir al cine o si no te gusta ir al teatro o cosas tan sencillas como esas a otro tipo de temas que son mucho más íntimos y mucho más profundos, pero que nos acercan muchísimo a esa persona y que si yo puedo aprender a decir, mira, con esto conmigo no cuentes, yo no puedo con esto, o esto me molesta muchísimo. Eso primero, estás demostrándote a ti mismo autoamor. Estás pudiendo poner esos límites al otro también para demostrarle amor y para decirle, mira, yo me respeto y también te respeto a ti. Y también quiero que me pongas tus propios límites. Pero es muy importante que recíprocamente nos pongamos límites y que nos digamos lo que ocurre, porque es que si no, no nos conocemos. Y si no te conozco, no puedo quererte ni puedo cuidarte como tú quieres. Así que es fundamental que podamos poner esos límites y esas partes como de, bueno, de manera asertiva y sobre todo como cuidar, proteger y entender tus propias necesidades, respetarlas, así como las del otro, ¿no? Y recuerda que la comunicación es un proceso absolutamente continuo. No siempre es fácil, también depende de cómo estés, de cada día, de cómo has venido del trabajo, de cómo es tu día, ¿no? Lo que te está ocurriendo en tu vida.
No siempre es fácil, pero cada pequeño paso te acerca a una comunicación más fácil, más honesta, más abierta y más sincera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Para ti es un segundito y no perderte ningún capítulo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Este es tu espacio para aprender, crecer y transformarte. Y juntas podemos lograr grandes cambios. Así que muchas gracias